En lo que ellos van saliendo, le invito a que abra su Biblia en la carta a los Colosenses, capítulo 3. La semana pasada hablábamos acerca de lo que es el viejo vestido y algunas de sus características. Mencionábamos por ahí acerca de la ira, el enojo. Ponía por ahí un ejemplo de un actor mexicano que en un momento de enojo, ira, golpeó a un anciano y el golpe le terminó, a causa de que cayó, se terminó fracturando la cabeza y el golpe le terminó ocasionando la muerte. Pero pensaba yo después del servicio y todavía digo, oye, si hubiéramos hecho tarde de testimonio, si hubiéramos contado las experiencias que varios de los hermanos de aquí de la iglesia tienen al volante, yo creo que, hermano, nos hubiéramos gozado y nos hubiéramos pasado todo el día de ver tantas experiencias que suelen suceder cuando uno va al volante. Creo yo, y se los he compartido antes, hermano, creo que es al volante justo donde a veces a lo mejor yo más me estreso, me desespero cuando veo personas que no saben manejar, me desespera esa parte y a veces es difícil. Es la parte que Dios está trabajando en mí y seguirá trabajando en mí, y le pido que me ayude porque de verdad, hermano, esos son de los momentos a lo mejor que más me incomodan, ¿no? Y de repente con ganas de decirle a algunos, Dios le bendiga, amén. Tuve yo una experiencia muy triste con una persona, no en la iglesia, sino en el lugar donde antes nos congregábamos. Un hermano de la congregación que era servidor en la congregación. Justo aquí, por la iglesia, al final cuando va a entrar a la vía rápida, ahí por este callejón, ahí vamos, él estaba enfrente de mí para entrar a la vía rápida, yo llegué y lo vi, me puse atrás y supe que era el hermano. Y le empecé a pitar, yo para saludarlo. Le empecé a pitar para ver si volteaba y me reconocía, hermano. Y no, se metió a la línea y todavía aquí en la vía rápida, en la parte lenta, se mete él y todavía yo me meto y cuando me meto pues trato de rebasarlo para emparejarme y saludarlo. Y para mi sorpresa, pues él de momento como que no me reconoció, nomás me sacó la mano, me paró un dedo y yo le aceleré, dije que no me vea, que no sepa quién es, le aceleré y me dio mucha vergüenza porque dije, híjole, somos hermanos, ¿no? Algunos estarán pensando, ¿habré sido yo, pastor? Hay tantos testimonios de gente, hermano, que al volante Dios nos ayude. Pero bien, Colosenses capítulo 3. ¿Cuál ha sido la prenda de vestir más cara que se ha puesto? No diga, nada más piense, ¿cuál ha sido la prenda de vestir más cara que usted ha usado? Piense por unos segundos. La más cara que se ha puesto, la más lujosa, la más costosa que se ha puesto. ¿Cuál ha sido? ¿Cuál ha sido? La primera prenda de vestir que podemos encontrar por la Escritura, lo podemos ver en el libro de Génesis, y fueron cosidas de unas hojas de higuera por Adán y Eva para tapar su desnudez. Y a partir de ahí se han hecho tantos vestidos en la historia de la humanidad hasta llegar al punto de prendas de vestir muy costosas en nuestros tiempos. En mayo del año 2022, hace apenas algunos años, se subastó una playera de quien fue Diego Armando Maradona, la playera que él utilizó cuando jugó Argentina contra Inglaterra en el Mundial de México 1986. Aquí en México, cuando jugaron, en ese partido donde Maradona toma la pelota detrás del medio campo y empieza a conducir, dribla a rivales y hasta al portero y mete gol. Ese es uno de los goles más recordados en las copas de los mundiales y uno de los goles, o tal vez de los mejores goles de Diego Armando Maradona. Su playera esa que él utilizó se subastó en mayo del 2022 y se pagaron $9.3 millones por esa playera. $9.3 millones.
Y solo unos 4 meses después se subastó otra playera. Y esta fue la playera que utilizó Michael Jordan, la playera de los Chicago Bulls, la que usó en el primer juego de las finales de la NBA en 1998, cuando jugó Chicago Bulls contra Utah. Esa playera que utilizó Michael Jordan se subastó en septiembre del 2022 y rompió el récord de la playera de Diego Armando Maradona. Se pagaron $10.1 millones por esa playera. Son cantidades exorbitantes, cantidades que en toda la vida posiblemente ni los veremos la mayoría de nosotros. Pero no es ese incluso la prenda o el vestido más caro que hay en la historia de la humanidad. El vestido que es uno de los más caros o posiblemente el más caro es el vestido de Ruiseñor, que se diseñó en el 2009. Es un vestido que está adornado con 750 diamantes e incluye un diamante rosa de 70 quilates. Tiene un costo de más de $30 millones. Por si le interesa. Ahora, hermano, hay un vestido que el hombre no puede comprar, ni con todo el oro del mundo, ni la riqueza del mundo. Hay un vestido que el ser humano no puede comprar. Y la palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestido. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es que todos los que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, el Señor nos ha dado ropas nuevas. Y esto el hombre no lo puede comprar con dinero. Es algo que está a disposición de la humanidad, y eso fue pagado con sangre en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo. Vale más que cualquier prenda de vestir que haya existido en la historia de la humanidad. Y eso es lo que el Señor le da a todos los que creemos en Él. Aleluya. Ahora, hablando acerca de vestidos, hermano, y de prendas de vestir, el apóstol Pablo, vimos la semana pasada, empezó a hablar del vestido viejo, del viejo hombre, de cómo nosotros tenemos que despojarnos de este vestido viejo, que entre sus características tiene ira, enojo, malicia, avaricia, fornicación, malos deseos. Todo esto está aquí. Pero ahora el apóstol Pablo, a partir del versículo 12, continúa diciendo el apóstol Pablo que no es suficiente solo con quitarnos las ropas viejas, sino que ahora tenemos que vestirnos de ropas nuevas, ponernos un vestido nuevo. Colosenses capítulo 3, versículo 12, hermano. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Entrada el apóstol Pablo dice: ustedes son escogidos de Dios. No son cualquier cosa. Son pueblo escogido por Dios. Dios no improvisó con nosotros. El plan de Dios hacia la humanidad no es un plan improvisado. Aún dice Efesios que desde antes de la fundación del mundo Él nos escogió. O sea, Dios tiene un plan, hermano, que a Dios no lo sorprendió el pecado de Adán y Eva. No fue como que Dios tenía un plan y dijo: ay, ya pecó Adán y Eva, vamos a hacer otro plan. Ay, Israel ya endureció su corazón, vamos a hacer otro plan. Dios tiene un plan y es el mismo desde la eternidad. Dios no es un improvisado, y el hecho de que nosotros seamos escogidos es parte del plan y el propósito de Dios. Y Pablo dice: somos escogidos, comportémonos como escogidos, santos y amados. Santos es apartados para Dios. O sea, Dios nos apartó para Él. Somos apartados para vivir para Él. Y somos amados. Hermano, somos amados por Dios. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? ¿Qué dice la Escritura? Podemos ver el amor de Dios a través de su Hijo en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Podemos saber que el Dios en verdad nos ama porque Jesús murió por nosotros. Y dice Romanos 5:8, aun cuando éramos pecadores, Dios mostró su amor para con nosotros, aún siendo pecadores. Dios no nos amó porque nosotros lo amamos primero. Él nos amó primero.
Él nos ha amado. Y vuelvo al punto, Él no es un improvisado, nos ha amado desde siempre. Es un amor incondicional. Ese es el amor de Dios. Nosotros somos amados. Independientemente de si te sientes amado o no, porque hay veces que podemos sentir como que, híjole, Dios se olvidó de mí. A veces pasamos por procesos que pensamos incluso como que Dios nos dio la espalda. Y Dios no es así. Dios no es como nosotros. Su amor no depende de qué tanto le amamos nosotros. Su amor es un amor incondicional. Ese es el amor de Dios. O sea, puede que no te sientas amado, pero eres amado. Esta es la verdad. O sea, nuestros sentimientos, hermanos, no son los que dictan la verdad. Lo que dicta la verdad es la Escritura, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que somos amados. Aunque no te sientas amado, eres amado de Dios. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Ahora, las características que empieza a decir el apóstol Pablo de este nuevo vestido. La primera de ellas es entrañable misericordia. Esto es tierna compasión. Se tiene que ver con entrañable, tiene que ver con las entrañas, tiene que ver con el interior. Y en cierta manera esta referencia tiene que ver con un sentimiento profundo. Tiene que ver con conexión. Tiene que ver con en cierta manera sentir esta unión hacia la otra persona. Al punto tal que podemos sentir lo que Él siente. Podemos llorar con lo que Él llora. Podemos reír con lo que Él ríe. Porque hay una entrañable misericordia. Y es compasión o sentimiento que se puede sentir aun cuando alguien no lo merece. Y esta es una característica del nuevo vestido que nosotros debemos de tener. Mira, hermanos, somos diseñados para vivir en comunidad. Dios así nos diseñó. Fuimos diseñados para vivir en comunidad. Así Dios hizo al hombre desde que lo hizo en Edén. Y cuando Dios estableció su iglesia, la iglesia es establecida y es diseñada para vivir en comunidad. Así es el diseño de la iglesia. Somos un solo cuerpo. Somos diferentes miembros, pero una sola iglesia, un solo cuerpo. Formamos parte del cuerpo de Cristo, hermano. De manera que el cuerpo está diseñado para poder relacionarnos, para poder conocernos. Ahora, ¿cómo es posible lograr esta tierna compasión o entrañable misericordia cuando posiblemente ni siquiera nos conocemos? Cuando hay gente que llega tarde al servicio y se va temprano porque no quiere saludar a los demás. Eso pasa en otras iglesias. Los de la mañana, va a decir, los de la mañana, si salen corriendo, hermano, porque se quieren ir rápido para que usted llegue. Gente que dice, es que yo no soy así, no soy muy sociable. Se entiende que no haya sido así. Pero lo dijimos la semana pasada, el hecho de que hayamos vivido de una manera no quiere decir, hermano, que así tenemos que seguir siendo cuando venimos a Cristo. Por eso Pablo está diciendo, despójate de lo viejo y toma lo nuevo. Y en lo nuevo debe de haber una tierna compasión, debe de haber una unidad, debe de haber un interés por los demás. ¿Y cómo logramos ese interés? A través del conocernos. Hermano, no salgas corriendo cuando te vas del servicio. Mire, son de las pocas veces en las que estamos reunidos en la semana. Una vez, 2 veces. A veces cuando hay actividades adicionales. Tómate el tiempo, no salgas corriendo. Detente, saluda a alguien. Conoce a alguien más. Toma la iniciativa, preséntate. Trata de conocer un poquito más de la otra persona. Saber quién es, si tiene familia, si tiene hijos, si tiene alguna necesidad por la cual orar. Toma un tiempo para hacerlo. Alguien dirá, no. Por lo general esperamos a que lo hagan con nosotros. Ahora nosotros debemos de tomar la iniciativa. Entrañable
misericordia. Primera a los Corintios capítulo 10 versículo 24 dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. A veces estamos más preocupados por nuestro beneficio que por el de los demás. La siguiente característica de este nuevo vestido es benignidad, bondad. Esto es un carácter afable, considerado, humano, amable, comprensivo. O sea, la bondad es la compasión en acción. La malicia es reflejo de la ira, lo puede ver uno. Y la bondad se dice que es el reflejo de esta compasión, de esta unidad que se da en la entrañable misericordia. Y la Escritura nos llama a ser buenos. Y buenos no solo con los que nos caen bien, incluso con los que no nos caen muy bien. Lucas capítulo 6 versículo 35 dice: amad pues a vuestros enemigos. ¿A quién, hermano? No, dígalo con convicción, lo dice como que muy a fuerza. Amad pues, ¿a quién? A vuestros enemigos. Lo está diciendo el Señor Jesús. Amad pues a vuestros enemigos. O sea, no a tus amigos, no a tu familia. No quiere decir que no los vas a amar a ellos, claro que también. Pero el amor no debe de limitarse a nuestro círculo más cercano o a aquellos que nos tratan bien. El amor debe de reflejarse y estar disponible incluso para aquellos que nos hacen mal. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, pues Él es benigno para con todos, ingratos y malos. Dios es bueno, porque ese es su carácter, y Él es bueno para con todos, incluso hasta para con los ingratos. Gente que es malagradecida, gente que ni siquiera se toma el momento para decir: Dios, gracias por este nuevo día. Aún hasta para con ellos Dios es bueno, porque Dios es un Dios bueno, y Él pide que nosotros de igual manera seamos buenos unos con otros, que mostremos bondad, que nos tratemos bien unos con otros. La siguiente característica, hermano, es humildad. Y ya hemos hablado de la humildad en otras ocasiones, pero contrario a lo que es la avaricia, mire, la avaricia está enfocada en satisfacer el yo, satisfacer mis deseos en mí. La humildad nos lleva a enfocarnos más en los demás. La humildad nos lleva a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y esto debe de estar en nosotros. Esto no quiere decir que nos haga menos. Esto es conocer quiénes somos, entender quiénes somos. Porque cuando entendemos quiénes somos, hermanos, no estamos luchando por el reconocimiento de la gente. Porque el Señor Jesucristo pudo inclinarse para lavar los pies de sus discípulos. Él no necesitaba del reconocimiento de ellos para decir: ¡ay, tú eres el! Él sabía quién era, él entendía quién era, y no le hacía menos el humillarse para servir a los demás. No le hizo menos el despojarse de su gloria para venirse a ser como uno de nosotros. Eso no lo hizo menos, al contrario. Él vino y se humilló, y pide de nosotros que también tengamos esta característica reflejada en el Señor Jesucristo, que seamos humildes. Tenemos que hacer morir nuestro ego. Tenemos que hacer morir nuestro yo. Dejar de estar tan preocupados por nosotros y empezar a pensar en los demás. Empezar a pensar en otros. Siguiente característica: mansedumbre. La mansedumbre, hermano, es amabilidad. Es tratar de manera gentil, ser suave, ecuánime. Hay dos personas en la Biblia que son reconocidas como mansos. Uno de ellos es el Señor Jesucristo. De hecho, Él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Él mismo lo dijo: manso y humilde. Y el otro es Moisés. Moisés era alguien
tranquilo, era alguien gentil, era alguien suave. No quiere decir que nunca tuvo momentos, hermano, había momentos donde Moisés obviamente se exaltaba. Hubo momentos donde el Señor Jesucristo mostró su carácter. El hecho de ser manso no significa debilidad. El ser manso significa poder controlar nuestro carácter y no andar despotricando con medio mundo, tratando mal a los demás. Es que así soy yo. No, eso no está permitido ahora en la nueva vida en Cristo. Por eso tienes que vestirte de este nuevo hombre, que este es manso, es amable, trata bien a los demás. Hermano, tenemos que hacer el esfuerzo por mostrar una sonrisa a los demás, de quitar la cara de amargados. Hay gente, hermano, que llega a la iglesia con una cara de limón. Tenemos que ser amables. Que a la gente no le dé miedo saludarte. Sé amable para con los demás. Siguiente característica, paciencia. Yo ahí reconozco, hermano, cuando voy al volante yo necesito que Dios siga trabajando en mí. Necesito más paciencia, necesito poder ser más tolerante, necesito poder calmarme más. Pero paciencia es justo esto, es tener tolerancia, es tener resistencia. Y ahora nos pide que nosotros seamos pacientes. No sé cuántos de aquí en realidad, hermano, reconocen que necesitan paciencia. No se balconeen, no le dejen levantar la mano, pero rápido todos. Amén, amén. Pues sí, tal vez la mayoría de nosotros necesitamos paciencia. Paciencia en el hogar, paciencia en el volante, paciencia en el trabajo, paciencia en la iglesia, paciencia, Señor, danos paciencia. Debemos de ser pacientes, no podemos actuar ya arrebatados, debemos de ser tranquilos. Debemos de soportar. Ahora, versículo 13, mire, hermano, cuando da estas características del nuevo vestido, de este nuevo hombre, el versículo 13 dice: soportándoos unos a otros. Hay gente en la iglesia, hermano, con la que uno se puede llevar muy bien. Y hay otros a lo mejor con los que uno no se lleva tan bien. Y hay gente a la que de verdad a veces se tiene que soportar. Soportar es aguantar, es como aguantar un peso, una carga. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo: sopórtense unos a otros. Miren, él le está diciendo: no estoy pidiendo que sean los mejores amigos, pero sopórtense. Hace muchos años, de recién que iniciábamos en la iglesia, teníamos poco, de hecho, que nos habíamos cambiado aquí. En una ocasión en la oficina entró un hermano diciéndome: pastor, quíteme ese hermano del estacionamiento porque ya no lo soporto. Y así tal cual fue su palabra: ya no lo soporto. Si no me lo quita de ahí, me lo voy a descontar. Y eso pasó aquí, hermano. Ahí donde está ahorita, aquí estaba la oficina antes adentro. Aquí fue, a escasos pasos de aquí. Hace ya tiempo, gracias a Dios no se llegó a ese punto. Pero es normal que podamos tener diferencias entre nosotros. Pero la Escritura nos enseña que debemos de soportarnos unos a otros. Esto es, debemos de hacer el esfuerzo a veces por aguantar. Ay, al que a veces es difícil de aguantar. Hay gente, hermano, que tiene un carácter que el Señor nos ayude. De verdad, a veces es difícil. Uno no los entiende, pero uno tiene que soportarlo, es lo que dice la Escritura. O sea, no le des la espalda, no lo abandones, no lo dejes. Tú no puedes saber lo que el hermano está pasando, que lo lleva a actuar de esa manera. O a veces no entendemos la vida que pudo vivir, que lo lleva a actuar de esa manera. La Escritura nos dice: sopórtalo. Si es necesario, cárgalo, aguántalo, no lo abandones, no lo dejes, sopórtase. Tenemos que soportarnos a veces, hermano. Cuando no andamos de buen humor, soportémonos unos a otros.
Y luego continúa el apóstol diciendo, y perdonaos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. O sea, no solo tenemos que soportarnos, sino también tenemos que tener la capacidad para perdonar. Perdónense unos a otros. El doctor Archibald Hart, él dice que perdonar es renunciar al derecho de herirte porque me has herido. Perdonar es renunciar al derecho de herirte porque me has herido. O sea, dice el apóstol Pablo, si tienes una queja contra algún hermano, o sea, una queja, esto es un resentimiento por algo que te hicieron. O sea, no está negando que haya pasado algo, pero dice, pero si pasó algo, perdona. Renuncia al derecho de querer cobrar venganza de esa persona, perdona. Y a veces es tan difícil perdonar cuando nos han herido. Y la falta del perdón lo único que provoca en nosotros es raíz de amargura, resentimiento, tristeza, enojo. Por eso es que la Escritura nos dice, suelta eso, libérate de eso. No permitas que el odio se anide en tu corazón, que la tristeza se anide en tu corazón. Perdona a los demás. Tenemos que perdonar a otros. Una de las razones por las que no queremos perdonar a los demás es porque no queremos que la persona quede sin castigo. Decimos, no, es que él merece. Él me hirió, él me hizo esto. Él necesita un castigo por esto que él hizo. Y no queremos perdonar porque queremos que en cierta manera se haga justicia. Justicia. Y por eso a veces queremos renunciar al dolor. Y dice la Escritura, perdona. La única manera de sanar las heridas es perdonar. Es soltar eso, es no guardar resentimiento. Es perdonar. Ahora, fíjese lo que el apóstol escribe ahí, hermano. Perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es la comparación? La comparación no es la familia. La comparación no son los amigos. Ah, sí, yo me peleé con un amigo y sí, nos perdonamos 2, 3 veces. No. Perdona, ¿cómo? De la misma manera como Jesús nos perdonó. De la misma forma en que Él nos perdonó. En Mateo capítulo 18, Pedro se quiere ver muy espiritual con el Señor Jesucristo cuando el Señor está hablando acerca del perdón. Y Pedro viene y dice, oye, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi prójimo? Hasta 7 veces, Señor. Él se quiso ver muy espiritual. 7 veces lo perdono por día. Y el Señor le da una respuesta a Pedro que prácticamente le está diciendo, esto no tiene que ver con temas matemáticos, no es cuestión de números. Pedro, si son necesarias 70 veces 7, tienes que perdonar. Y luego comienza a contar una parábola el Señor acerca de un rey que tiene sus siervos que le deben y quiere empezar a hacer cuentas con sus siervos. Y dice que trae un siervo que le debe 10,000 talentos. 10,000 talentos, era una cantidad, hermano, que no se podía pagar. Básicamente equivalía más o menos a 160 años de trabajo de una persona. Una cantidad exorbitante. Y el siervo no la podía pagar. Y dice el amo, véndanlo, vendan a su familia, vendan todo lo que tiene para cobrarse la deuda. Y aquel siervo le ruega al rey que lo perdone, que le dé clemencia, que lo espere. Y el rey le perdona la deuda. Pero lo que continúa en la parábola que está contando el Señor Jesucristo es que cuando aquel siervo sale de la presencia del rey, se encontró a otro siervo, un consiervo suyo. Y aquel consiervo le debía solamente 100 denarios. Un talento es el equivalente a 6,000 denarios.
El hombre le debía al rey 10,000 talentos. Y aquel siervo solo le debía a él 100 denarios. En porcentaje, este hombre no le debía ni siquiera el 1% de un talento. Y este siervo lo que hizo es, tomó a aquel hombre y dice que lo ahogaba, le decía, págame lo que me debes. Imagínense, hermano, no era paciente. ¿Cómo ilustra esto a veces cómo somos nosotros? Porque cuando se trata, hermano, de lo que nosotros hacemos, siempre queremos minimizarlo. Pero cuando lo que otros nos hacen, hermano, el siervo rogaba al rey, sí, perdóname, quería minimizar la deuda que era impagable. Pero aquel que le debía nada, lo toma y le dice, págame. Y aunque el siervo le rogó, no se tuvo compasión, dice que lo metió a la cárcel hasta que le pagara. Y en la parábola cuenta Jesús que esto llegó a oídos del rey. El rey lo manda a llamar. Y cuando el rey lo manda a llamar, le dice, siervo malvado. Mano, lo que se le había perdonado era impagable. Y no pudo perdonar a los demás. Ahora vaya conmigo, Mateo capítulo 18, del último versículo. Mateo capítulo 18, versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En esta parábola que ilustra el Señor Jesucristo, la enseñanza que está dando es, oye, el hombre no tenía forma de pagar la deuda que tenía. Y lo que le habían hecho a él o lo que le debían a él era nada. Pero no era capaz de perdonar lo que le debían. Por eso el apóstol Pablo dice acá que la medida es Cristo, así como Cristo nos perdonó. Hermano, nuestra deuda para con Dios era impagable. No había manera en que nosotros pudiéramos pagar nuestra deuda. No había nada que pudiéramos hacer para pagarle nuestra deuda a Dios. Nada. Ni toda una vida de trabajo le pagaría nuestra deuda a Él. Estábamos endeudados con Dios a consecuencia de nuestro pecado, de nuestra maldad, y no había nada que pudiéramos hacer para pagarle nuestra deuda. Pero Dios, en su grande amor, fue capaz de perdonarnos. Él perdonó nuestro pecado. Él perdonó nuestra maldad. Qué grande es el amor de Dios. En uno de los sermones del Moody, un gran evangelista en los Estados Unidos en el siglo XIX, él usó un cuadro en medio de su mensaje, donde usando al Señor Jesucristo, hablándole a Pedro y diciéndole el Señor a Pedro, anda, busca al hombre que puso la corona de espinas en mi cabeza y dile que lo amo. Dile que él puede tener una corona en mi reino, pero sin espinas. Busca al hombre que me escupió en la cara y predícale el evangelio. Dile que lo perdono y que he muerto para salvarlo. Busca al hombre que abrió el costado con su lanza y dile que hay una manera más rápida de llegar a mi corazón. Me encanta cómo lo pudo ilustrar Moody. Qué tan grande es el amor de Dios, que Él nos perdonó sin nosotros merecerlo. Bueno, no merecíamos su perdón, pero Él nos perdonó. Y Él pide que nosotros perdonemos a los demás de la misma manera como Él nos ha perdonado. ¿Cuántos de aquí están convencidos de que sus pecados han sido perdonados? Aquí sí levante la mano. Levántala en alto.
Si Cristo nos perdonó, entonces ¿por qué no perdonar a los demás? Y aquí me voy a detener, ya no voy a avanzar, aquí cierro. Podemos tener diferencias en caminar, con familiares, con amigos, con hermanos, en la iglesia. Y a veces nuestras diferencias nos pueden alejar. El problema es cuando podemos guardar algo en nuestro corazón. Y a veces nos privamos de buenos amigos por el solo hecho de no perdonar, o de personas queridas por el solo hecho de no perdonar. Cuando salimos de la congregación en la que estuvimos durante 20 años, fue difícil para nosotros ese momento. Las cosas no fueron como hubiéramos deseado. Se hicieron cosas que obviamente pueden marcar el corazón. A raíz de lo que había vivido, a quien era mi mejor amigo y salió en mi boda como mi mejor amigo, desde ese momento perdí comunicación con él. La última vez que yo lo vi a él, lo vi, recuerdo muy bien, en el semáforo que está aquí, donde está Grupo Unidad. Él venía como si hubiera salido de las Torres y yo estaba ahí, me acababa de bajar del taxi. Yo estaba en la esquina para cruzar la calle y él estaba aquí esperando el semáforo. Él adentro de su carro y yo parado en la calle y solo nos hicimos señales. Las señales eran como ella y nos hablamos. Él me decía, te hablo, y yo, mi señal con él fue, márcame, márcame. Todo lo que había pasado, yo no tomé la iniciativa de buscarlo. Esperé su llamada. Y en el 2010, 2 años después, creo que fue un derrame cerebral y falleció. Yo lo alcancé a ver todavía conectado a las máquinas, pero él ya no estaba consciente. Fue uno de mis mejores amigos. Mucho de lo que soy hoy como persona en el ministerio lo aprendí de él. Él fue el que me impulsó, me motivó. Cuando aquello pasó, digo, oye, en estos 2 años a lo mejor pude haber ido a tomar un café con él. A lo mejor lo pude haber visto. Unos años después, igual, con mi pastor, la relación no había quedado muy bien. Y yo oraba a Dios y le decía a Dios, dime cuando Él esté listo, quiero buscarlo. Quiero ir a hablar con Él. Dime cuando Él esté listo. Y Dios fue bien claro, en un sueño Dios me habló. Yo desperté, eso fue en octubre del 2013, lo recuerdo muy bien. Cuando desperté dije, ok, Dios, entiendo que es el tiempo, lo voy a buscar. Y el lunes 21 de octubre del año 2013 tomé el teléfono estando aquí en la oficina y eché una llamada. Me contestó él, el pastor, y le dije, pastor, soy Freddy, quiero hablar con usted. Me sorprendió porque yo esperaba que me dijera, no, pues en la semana nos ponemos de acuerdo o vemos. Le dije, me gustaría verlo, quiero platicar con usted. Me dijo, hoy puedo. Eso era a las 12 del mediodía cuando le eché la llamada y él me dice, hoy puedo. Te veo a las 4, vente aquí a las 4, aquí te miro. Tiene unos departamentos, aquí en uno de los departamentos, aquí nos podemos ver. Yo colgué el teléfono, le hablé después a mi esposa, le digo, voy a ir a ver al pastor. Y todavía entre algunos y la familia era, pero ¿por qué no? Después de todo lo que ha pasado, ¿por qué se pueden malinterpretar las cosas? Yo decía, la Biblia nos enseña a perdonar. Incluso nos dice que si alguien te ha ofendido, ve y pídele perdón.
Pero a veces estamos más enfocados en el yo, que no estamos dispuestos a soltar perdón. O a veces no somos conscientes de qué tanto también nosotros hemos herido. Es lo que yo decía, bueno, en esta situación, tanto igual como mi corazón pudo ser herido, igual el corazón de mi pastor, igual de los demás, y el único que gana terreno es el enemigo. Y recuerdo esa tarde reunido ahí con el pastor durante hora y media, encerrados, él y yo, solos él y yo. Le decía, pastor, le pido perdón. Y yo saqué cualquier resentimiento que pudiera haber en el corazón. Porque es lo que la Biblia nos enseña: a perdonar y amar a los demás. Perdonar y amar a los demás. El pastor falleció el mismo día que falleció mi suegro este año, el 6 de febrero. Pero 2 días antes de que él falleciera, agradezco a Dios y a la familia que me dieron la oportunidad de poder verlo una vez más. Estando en el hospital, en su cama, me dieron la oportunidad de entrar y poder verlo y despedirme de él. Estar ahí con él, hacer una oración. En el momento le llegaban, ya estaba en sus momentos finales de vida. De hecho, salí de ahí, salí con un nudo de la garganta, le mandé un mensaje a mi esposa, le dije, el pastor ya se va, no pasa de esta semana, él se va. Yo lo vi el martes 4 de febrero, el 6 de febrero él partió con el Señor. Falleció en la mañana y mi suegro ese día falleció en la tarde. Pero justo meditaba en esto, en la oportunidad de verlo, de estar con él. ¿Qué hubiera pasado si decido guardar mi corazón, o decido alejarme, o decido decir, no, yo no voy a ir, no voy a pedir perdón, no voy a ir a reconocer, no tengo que? Y si hubiera luchado con a ver quién tiene la razón, a ver quién no, simplemente no hubiera tenido esta oportunidad de despedirme de él al final. Pero ¿cuántas veces nos privamos de los padres, de amigos, o cónyuges que privan a sus hijos de sus padres por pleitos entre ellos? Y solo nos herimos entre nosotros. Y lejos de reflejar el carácter del Señor Jesucristo en nuestra vida, solo nos herimos unos a otros, porque un corazón herido va a herir. Un corazón herido hiere. Y lamentablemente hiere a los más cercanos, a los que más amas. Por eso no es bueno guardar resentimiento. Perdona, dice la Escritura. Tienes que liberarte de lo que pueda estar en el corazón. Tenemos que perdonarnos unos a otros. Podemos tener diferencias entre nosotros, podemos tener momentos difíciles, pero la Escritura nos enseña, hay que soportarnos y hay que perdonarnos. Posiblemente haya alguien a quien tengas que pedirle perdón. No dejes pasar el tiempo, porque luego dice uno, es que el tiempo cura las heridas. No, es la decisión. Perdonar. Y para eso tienes que empezar con reconocer que has sido herido. Y es entregar ese dolor al Señor. Es decir, Dios, sí, me dolió, pero yo no quiero herir a los demás igual. Yo no quiero herirlo de la misma manera. Decido perdonar. ¿Por qué? Porque Dios me perdonó a mí. ¿Cuántas veces el Señor nos ha perdonado? Una y otra vez. Él perdonó nuestro pecado, Él perdonó nuestra maldad, y aún hoy le fallamos y Él nos perdona. De la misma manera en que Él nos ha perdonado, perdonémonos unos a otros. En la misma forma. Ese es el estándar. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. Porque este nuevo vestido, este nuevo hombre, refleja el carácter de Jesús.
Ya no se vale decir, así soy yo, así eras tú. Pero hoy puede ser diferente. Hoy puede ser amable, hoy puede ser compasivo, hoy puede ser paciente, hoy puede ser capaz de soportar a otros y de perdonar. Le invito a cerrar sus ojos ahí en su lugar.